Burak Ozcivit ha soltado la bomba sobre Neslihan Atagul y todos nos quedamos en shock. Ojo, que lo que se dice ahora es nivel máximo de salseo turco. Pensábamos que lo teníamos todo claro con la supuesta mala onda entre Burak y Neslihan, ¿verdad? Que si no se podían ni ver, que si la tensión en los rodajes de Karasevda era una cosa seria. Pero Orbam, Burak Ozcivit sale y dice algo que lo cambia todo. De repente, todo lo que creíamos se tambalea. ¿Qué ha dicho el mismísimo Kemal de Karasevda? Pues miren, lo que yo he podido averiguar, lo que se está comentando en todos los foros turcos y hasta en los corrillos de producción, es que Burak ha salido a aclarar la verdad de su relación con Neslihan. Y no es la verdad que esperábamos. Para ser honestos, todos asumimos que la relación profesional, y quizás personal, se había enfriado tanto que no había vuelta atrás. Después de todo lo que se rumoreó, las pullas, las miradas en eventos, se daba por sentado que había una guerra fría ahí montada. Pero sorpresa, sorpresa. Al parecer, el actor ha decidido poner las cartas sobre la mesa, y no es para confirmar lo que todos pensábamos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que quizás la presión mediática ha sido tan grande que ha llegado un punto en que no podían dejar que el salseo siguiera manchando su imagen o la de sus proyectos. Porque, seamos sinceros, cuando dos actores tan grandes y queridos tienen fama de llevarse mal, eso repercute, ¿no? La gente se lo imagina en el set, la energía no es la misma, y al final, hasta al espectador le llega. Muchos dicen que Burak ha aprovechado una entrevista o un evento para lanzar este dardo, para desmentir de una forma que nadie se esperaba. No ha dicho somos los mejores amigos del mundo, no, eso sería demasiado irrealista para lo que venimos escuchando. Pero sí ha dado a entender que la cosa no es tan dramática como se pinta. Que quizás hay respeto, que se pueden tratar profesionalmente y que las polémicas son, en gran parte, exageraciones. A ver, yo sospecho que la verdad que ha revelado Burak es más una estrategia para calmar las aguas y poder seguir trabajando juntos sin esa nube negra encima. Porque recordemos que ellos dos son una pareja icónica en la televisión turca. Karasevda marcó un antes y un después. Y a la gente le encanta verlos juntos, aunque sea en pantalla. Si la fama de que no se soportan persiste, se les complica la vida profesional, y a sus productores también. Imagínense tener que meterles en el mismo proyecto y que la gente esté esperando a ver cuándo saltan chispas. No vende o si vende para el salseo, pero a la larga, para los proyectos serios, no es lo ideal. Así que Burak con esa jugada está diciendo, oigan tranquilos que podemos trabajar. Que no se peleen los fans. Pero, ¿es esa la verdad completa? ¿O es solo la punta del iceberg? Porque todos sabemos que en este mundo del espectáculo, las verdades suelen tener muchas capas, ¿no? Y a veces lo que se muestra en público es solo una versión maquillada de lo que realmente ocurre detrás de cámaras. Yo me pregunto qué tipo de relación tiene ahora mismo. ¿Han pasado página de todo lo que se dijo? ¿Hay un entendimiento tácito? ¿O simplemente están fingiendo para la prensa? Porque la química que tenían en pantalla era brutal, eso es innegable. Y si esa química se mantenía gracias a una cierta tensión, pues a lo mejor no les conviene perderla del todo, ¿quién sabe? La verdad es que Burak Ozcivit, con una sola declaración, ha logrado que todos nos quedemos picados, queriendo saber más. Y eso, señores y señoras, es el arte del salseo turco en su máximo esplendor. Han jugado con nuestras expectativas, nos han hecho creer una cosa, y ahora nos dan la vuelta a la tortilla. Así que ahora la pregunta es, ¿creéis que lo que ha dicho Burak es la verdad genuina sobre su relación con Neslihan, o es más bien una maniobra para mantener la paz profesional y seguir cosechando éxitos juntos?